Monte de los Olivos, y ese discurso, Mateo capítulo 24, 25, Marcos 13 y Lucas 17, nos hablan de las cosas que iban a suceder. Y una de las cosas maravillosas que nosotros encontramos en la palabra de Dios es que los apóstoles, después de la muerte de Jesucristo, pusieron todo su mensaje en dos eventos. Todo su mensaje estaba fundamentado en dos eventos de la vida del Señor Jesucristo. En primer lugar, las profecías que se hablaron de Él. Y en segundo lugar, su resurrección. Y entonces una de las cosas impresionantes de la palabra de Dios son las profecías. Y déjeme decirle un poquito, tal vez no conoce, sabe que soy cristiano, sabe que soy el pastor de la iglesia, pero cuando yo tenía 18 años estaba camino al alcoholismo, viviendo en inmoralidad, viviendo en rebeldía, una vida completamente disipada, ¿verdad? Una vida desordenada, viviendo de acuerdo a lo que yo creía, estudiante de universidad. Y como estudiante de universidad a los 18 años me invitaron a un mensaje, a una iglesia. Yo asistí, pero asistí con una actitud de a mí no me importa nada. Me senté ahí, crucé mis brazos y dije, y nomás fui porque así me iba a quitar encima el que me estaba invite y invite. Entonces me dijo, una vez conmigo y no te vuelvo a decir más. Dije, ok, voy una vez y jamás me vuelves a hablar de tus cosas. Me senté ahí en ese lugar, pero lo impresionante es que el predicador estaba hablando precisamente el libro de Apocalipsis. Y mientras ese hombre estaba explicando lo que es el libro de Apocalipsis y lo que Jesucristo hizo por nosotros, ahí en ese lugar yo me iba levantando de la silla hasta que finalmente, al final del mensaje, hizo una invitación para todos los que quisieran recibir el perdón y una vida nueva que Él ofrecía. Y ahí en ese lugar le entregué mi vida a Jesucristo y mi vida fue transformada. Y a partir de entonces yo sabía que Dios tenía un propósito para mí y que Él me había llamado con un propósito. Y déjeme decirle, cada uno de nosotros en esta tarde tenemos esa maravillosa oportunidad de Dios, porque Dios te conoce y porque Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. Yo no sé, pero qué maravilloso es que llegamos a este tiempo de Navidad. Y este tiempo de Navidad, la razón de la estación, ¿sí suena? Sí, ¿verdad? La razón de esta temporada es el nacimiento de Jesucristo. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué se celebra el nacimiento del Señor Jesucristo? ¿Y por qué tanto algarabía? ¿Y por qué tantas luces? ¿Y por qué tanta cosa? Porque Jesucristo vino con un propósito: buscarte a ti y buscarme a mí, para darnos perdón de pecados, vida eterna y una vida nueva con propósito en esta vida. ¿No es maravilloso Dios? Y esta tarde lo que vamos a ver es lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que nosotros hemos escuchado y hasta se han hecho películas. Armagedón. ¿Ha escuchado ese término? Armagedón. El Armagedón. Hoy vamos a explicar lo que es esa batalla del Armagedón. Pero déjeme decirle que en la Biblia encontramos en la tierra de Israel que Dios desde el tiempo de la Biblia, desde hace 3500 años que Moisés comenzó a escribir, vemos que Dios tomó a la tierra de Israel para hacer la tierra donde iba a ser el centro del mundo de aquel entonces y donde se iban a desarrollar los acontecimientos más importantes de la historia. Y hay dos acontecimientos importantísimos en la historia. El primero, que se llevó en un monte que se llama el Monte de la Calavera o el Monte Calvario. En ese monte el Señor Jesucristo llevó nuestros pecados, tu pecado, mi pecado, y Él recibió el castigo de nuestros pecados, y ahí sufrió una muerte cruel, coronado con una corona de espinas, destrozado de su espalda por haber recibido el castigo que yo merecía por mis pecados y que tú merecías, destrozado, desfigurado de su rostro por la golpiza que le pusieron los soldados. Y ahí estaba el Señor Jesucristo entregando su vida para perdonar nuestros pecados. El primer evento es en el Monte de la Calavera, donde se juzgaron nuestros pecados, donde se ofrece perdón y se ofrece redención a todo aquel que se acerca al Señor Jesús para pedirle perdón. Qué impresionante. Pero el segundo evento es en el Monte de la Matanza. Y usted dice, ¿cómo que el Monte de la Matanza? El segundo evento, Dios escogió el Monte de la Matanza para castigar el pecado. Y el Monte de la Matanza, déjeme decirle qué palabra en hebreo es. Armagedón. El Ar
monte Megiddo matanza. El monte de la matanza. En el monte de la calavera se ofrece gracia, perdón y redención. Pero en el monte de la matanza se ofrece castigo y juicio. Se da castigo y juicio sobre el pecado. Y todas aquellas personas que dicen, si Dios es bueno, ¿por qué no juzga el pecado? Déjeme decirle que hay un monte donde se juzgó el pecado y se ofrece perdón y redención. Pero también hay un monte donde se va a juzgar el pecado, donde hay justicia y juicio por el pecado. Así es que el Señor Jesucristo anuncia en el monte de los Olivos lo que iba a suceder en el futuro, y después de que Él murió y resucitó, dice la Biblia que fue llevado al cielo y sus discípulos estaban viendo cómo iba siendo tomado de entre ellos. Vinieron unos ángeles y le dijeron, ¿por qué miras a Jesús yendo al cielo? Así, este mismo Jesús que fue tomado entre ustedes, así regresará. Y la Biblia profetiza 450 años antes, con el profeta Zacarías, 400 años antes de Cristo, con el profeta Zacarías, que Jesucristo iba a regresar al monte de los Olivos y que ahí iba a traer juicio y justicia a la tierra. Y ese día, cuando Jesucristo regrese, ahí en Zacarías capítulo 14 se dice que es el día de Jehová. Y el día de Jehová, ese regreso glorioso del Señor Jesucristo, va a ser precedido por una serie de batallas que se llevarán a cabo allí en la tierra de Israel y durante la segunda parte de la gran tribulación. Hemos estudiado lo que es la tribulación, son los 7 años. Jesucristo viene por su iglesia desaparece de este mundo, y no estoy hablando de la iglesia del Nuevo Horizonte o la iglesia bautista o la iglesia metodista. Estoy hablando de todos aquellos que hemos creído en Jesucristo y que vivimos de acuerdo a sus principios, porque una cosa es decir yo creo en Jesucristo y otra cosa es vivir de acuerdo a sus principios. Entonces todos aquellos que hemos creído, hemos experimentado el perdón. La Biblia dice que somos sellados con el Espíritu Santo, y entonces cuando Jesucristo venga, Él viene por su iglesia y somos arrebatados. Y comienza ahí 7 años que la Biblia llama de tribulación, donde aparece el anticristo que vimos la semana pasada. Y esos 7 años están divididos en 42 meses, en 1260 días, que son 3 años y medio. Y a la mitad de la tribulación es cuando comienza una serie de batallas que va a pelear el anticristo con Israel, y con una serie de alianzas que se van a formar, y va a haber pleitos, y eso va a ser previo al día de Jehová, el día donde aparece la señal del Hijo de Dios y donde aparece el Señor Jesucristo. Y le voy a pedir que abra su Biblia, póngase de pie un momento en Apocalipsis capítulo 16. Verso 12. Fíjese lo que la palabra de Dios dice. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo diciendo del trono de Dios: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor en la tierra y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias que en esta tarde podemos reunirnos para estudiar tu palabra, y te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones, y lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tome asiento. Entonces aquí vemos que el Señor Jesucristo le da esta revelación a Juan, y si usted lee el capítulo 1 de Apocalipsis se va a dar cuenta que es el Señor Jesucristo que revela esto a Juan a través de un ángel. Entonces Juan está escribiendo esta revelación y está escribiendo todo lo que está recibiendo, y en el capítulo 16 entonces comienza hablando de este acontecimiento. Ahora recordemos lo que está pasando.
en estos últimos 7 años que se llaman los años de tribulación, comienzan con con un rollo que está sellado con 7 sellos que vemos en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Y después, cada que se rompe un sello, viene una serie de juicios. En el séptimo sello, cuando se abre el séptimo sello, entonces comienza otra serie de juicios que son las trompetas. Entonces comienzan a tocarse las trompetas y cada que se toca una trompeta vienen los diferentes juicios. En la séptima trompeta, cuando se toca la séptima trompeta, comienzan otra serie de 7 juicios que se llaman los juicios de las copas. Entonces comienzan las copas. Cuando llegamos al capítulo 16, la sexta copa es esta. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que entrasen los reyes de la tierra. Entonces aquí habla de una campaña. En el verso más adelante dice, los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces vemos aquí, y como les dije hace un momento, el Armagedón no es una sola batalla. El Armagedón son una serie de batallas hasta que llega a la batalla final, ahí en ese lugar de Armagedón. Entonces son varias campañas y lo primero que vamos a ver aquí, número 1, es las campañas del Armagedón. Entonces el Señor, una de las cosas que tenemos que recordar en la palabra de Dios es que Dios va a juzgar el pecado. Dios no es un abuelito que está sentado ahí con las barbas largas que les llegan allá y que hay que agarrarlo para que no se caiga el viejito, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos la idea de un Dios que es un abuelito que pasa todo y ay, no importa, mijito, no, déjeme decirle, la palabra de Dios dice que Él es un Dios fuerte y celoso y visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero hace misericordia a millares de los que le aman y guardan sus mandamientos. Aquí tenemos un Dios todopoderoso. Aquí tenemos un Dios que va a juzgar la maldad y que finalmente la maldad va a traer retribución y Dios va a hacer justicia. Y entonces Dios ha establecido ese día donde va a juzgar con justicia a cada persona. Y los juicios del Apocalipsis nos van a mostrar la justicia de Dios. Va a ser un tiempo terrible donde Dios va a mostrar su justicia. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, la palabra de Dios nos habla de esa serie de batallas. Y déjeme decirle, no es fácil porque usted dice, bueno, el pastor sabe mucho. Bueno, déjeme decirle, no es que sepa mucho, lo que pasa es que me ha costado mucho trabajo estar lee y estudiando y tratando de descifrar lo que dice el libro Apocalipsis. Pero gracias a Dios que hay muchos cristianos que confían en la palabra de Dios como la revelación de Dios y que han escrito y que nos han enseñado y que nos han escrito sobre estos acontecimientos que van a suceder en el futuro. Entonces, ¿qué va a suceder en el futuro? Bueno, yo he leído el libro de Daniel, he dado clases sobre el libro de Daniel, he estudiado el libro de Daniel, lo he leído en hebreo, no entiendo mucho, bueno, sí entiendo hebreo, pero a veces es bien difícil leer hebreo porque se empieza de la derecha hacia la izquierda y las letras son completamente diferentes. Pero lo que dice el libro de Daniel es impresionante, sobre todo en los capítulos hay 6 capítulos al principio que son fáciles de leer, pero después el 7, 8, 9, 10 y 11 son bien complicados de leer. Pero el capítulo 7, 8, 9 y cuando llega al capítulo 11 habla de una serie de batallas. Históricamente esas batallas ya se pelearon entre los reyes ptolomeos con los reyes seleucas del norte y del sur, que fueron los descendientes de los griegos, los 4 generales que se quedaron después de que murió Alejandro el Magno. Se dividieron el imperio en 4 generales y después entre ellos se pelearon. Y esas batallas que se habla en capítulo 11 de Daniel ya se pelearon y ya sucedieron, y fue de una manera impresionante, tal y como está escrito cuando Daniel lo escribió 300 años antes de que siquiera sucedieran esas guerras. Entonces es impresionante, pero también esas guerras, ¿se acuerdan que ahí también dice, cuando vean, en el libro de Daniel dice, cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel? También Antíoco Epífanes
que era uno de los generales, vino y peleó y entró a Jerusalén y cumplió lo que dice en el libro de Daniel. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice, cuando vean, eso sucedió en el año 168 antes de Cristo, y el Señor Jesucristo dice, cuando vean la abominación desoladora, 168 años después de que había sucedido, quiere decir que tiene que haber un cumplimiento posterior. O sea, porque Él está hablando, cuando vean que se cumpla lo que dijo Daniel, quiere decir que las profecías de Daniel también tienen un cumplimiento futuro. Y déjeme decirle, ahí habla de las invasiones de la coalición del rey del norte y el rey del sur, que se unen en Daniel capítulo 11, en Ezequiel 38, en Joel 3, en Sofonías 3, en Zacarías 12. Habla de esta unión de dos confederaciones, tanto del rey del norte como la del rey del sur, que vienen y atacan Israel. Ahora escuchen lo que dice la palabra de Dios. Es impresionante. Cuando en Ezequiel comienza a mencionar quiénes van a atacar Israel, déjeme decirle, la Biblia dice, habla de Magog. Y usted dice, ¿quién es esa nación Magog? La nación de Magog son las que pertenecieron a lo que era la antigua Unión Soviética. Por ejemplo, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, Azerbaiyán, Georgia y posiblemente Afganistán. Todas esas naciones están en la región que la Biblia llama Magog, se van a aliar para venir a pelear contra Israel. También Ros, que se traduce como príncipe, y una región del Mar Muerto, donde hoy, al norte del Mar Muerto, que hoy es, que se conoce como Rusia. Mesec y Tubal, que se identifican como Moscú y Tovlovsk, pero que actualmente los eruditos la identifican con Turquía. Persia, que en 1935 cambió su nombre de Persia a Irán. Kuz, que son los descendientes de Cam, que se asentaron en la actual Etiopía y Sudán. Ahí están los reyes del sur. Fut, que es la actual Libia. Gomer, que era el nieto de Noé y pariente de Askenaz y que ahora es también Turquía. Y Togarma, que también es una región de Turquía. Es increíble, increíble que Moisés hace 3,500 años, cuando escribió el Génesis capítulo 10, mencionara estas naciones. Y hace 2,500 años Ezequiel vuelve a tomar esas naciones que hoy sabemos que están en contra de lo que es Israel. Pero lo más increíble es lo que dice Jeremías capítulo 1. Antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, te conocí. Te vi en el vientre de tu madre y te puse por profeta a las naciones. ¿Sabes una cosa? Tú estás aquí este día, es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Y porque desde antes de la eternidad Dios ya te conocía y porque Él tiene un propósito para tu vida. ¿Estás escuchando la voz de Dios para ti en este día? Yo te conocí, dice Dios. Es maravilloso. No solamente eso, después vemos en Ezequiel 39 también viene una invasión del ejército del anticristo que reúne a las naciones que algún tiempo pertenecieron al imperio romano, como lo vimos en Daniel capítulo 2. Pero también hay una tercera invasión, que es la invasión de los reyes del oriente. Entonces por lo menos tenemos esta invasión, la del rey del norte y el sur, en una coalición que viene contra Israel. Vemos a los ejércitos del anticristo también, como ellos han hecho un pacto con Israel. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que hacen un pacto con Israel? Cuando vengan esta conflagración de naciones del rey del norte y del sur a pelear contra Israel, como el anticristo tiene un pacto con Israel, Él los va a defender. Increíble, ¿verdad? Que el anticristo con su ejército defienda a Israel, pero después, una vez que vencen, vienen los ejércitos del oriente, que habla aquí el capítulo 16, y se van a enfrentar. Pero cuando se vayan a enfrentar entre ellos dos, de pronto hay una señal en el cielo y es el Señor Jesucristo. Entonces estos dos ejércitos de los reyes del oriente y el ejército del anticristo se unen, y después hay un engaño que dice aquí que salieron espíritus de ranas para venir y engañar a los reyes de la tierra para venir y pelear contra entonces todo el mundo se va a aliar para pelear contra el Señor Jesucristo en ese día, el día de la matanza, en el día del Armagedón. Entonces esta es la batalla final que es preparada por un ángel. Fíjense qué impresionante. Ya vimos que esta batalla va a ser preparada, o dice el verso 12, va a ser preparada por un ángel. Mira el verso 12. El sexto ángel
derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviera preparado para los reyes del oriente. Entonces esa sexta copa, Dios da la señal para que el sexto ángel derrame su copa. Es una copa de juicio, y esta lo que hace es que el río Éufrates, que viene desde el norte hasta desemboca en el Golfo Pérsico, todo eso es una barrera natural de un río. Entonces cualquier persona o cualquier ejército que quisiera venir del oriente al este, donde está la tierra de Israel, tenía que enfrentarse o tenía que pararse ahí en el río Éufrates, porque no podía cruzar. Entonces es una barrera natural. Pero dice, cuando esto suceda, se va a secar el río y va a dar paso a que vengan los reyes del oriente. Entonces esto va a ser preparado va a ser preparado por un ángel para que vengan los reyes del oriente. Pero déjenme decirle una cosa maravillosa. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto y tenían el Mar Rojo como frontera y dijeron, ya no vamos aquí, nos vamos a morir? ¿Qué hizo Dios? Abrió el mar para que su pueblo pasara en seco. Y cuando estaba seco, el ejército del anticristo, el ejército de Faraón, ¿qué hizo? Cruzó el río también, cruzó el mar, y Moisés bajó su varita y se juntaron las aguas y se ahogó el ejército de Faraón. Déjeme decirle, esa preparación de que se seque el río Éufrates es simplemente lo mismo, va a marcar el fin del juicio sobre los reyes del oriente. Y después, además, esta batalla es provocada por un engaño satánico. Mira el verso 13. Y vi salir de la boca del dragón. ¿Se acuerdan quién es el dragón? Apocalipsis 12:9, lo hemos visto. Apocalipsis 12:9 nos dice que el dragón es la serpiente antigua, que también es el diablo y que es Satanás. Entonces, y vi salir de la boca de Satanás y de la boca de la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Y la boca del falso profeta. Ahí está la trinidad satánica, ¿verdad? Dice 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Dice, pues son espíritus demoníacos que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso. Entonces vemos aquí que es una batalla que está provocada por un engaño satánico. Y entonces estos espíritus van a engañar a los reyes de la tierra para reunirnos a la batalla en el día de Armagedón. Pero fíjate lo que pasa en el verso 15. ¿Qué dice el verso 15? He aquí yo vengo como ladrón. Escuche, en medio de esta preparación, de pronto el Señor Jesucristo dice, he aquí yo vengo. Y cuando nosotros leemos en Mateo capítulo 24, dice que en medio de estas batallas, dice la palabra de Dios en Mateo 24, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y quiere decir que cuando se esté preparando esta última batalla, de pronto viene el ejército del oriente y está el ejército del anticristo, y cuando vienen y se van a enfrentar, de pronto ven la señal del Hijo del Hombre, y entonces ellos se unen y los espíritus engañadores vienen y reúnen a todos los ejércitos de la tierra. Ahora se unen todos para pelear contra el Señor. Y el Salmo capítulo 2 habla profetizando 1000 años antes de Jesucristo, porque se reúnen los pueblos y las gentes piensan cosas vanas, se han unido contra Jehová y contra su Cristo. Ahí está todo esto profetizado de una manera maravillosa en la palabra de Dios. Y entonces viene la batalla del Armagedón. Viene esa reunión de los ejércitos, número 2. Vemos entonces ahora la reunión de los ejércitos, donde dice el verso 16 que los reúne en ese lugar que se llama Armagedón. ¿Qué dijimos que era el monte Armagedón? La palabra Armagedón, ¿qué quiere decir? El monte de la matanza. Entonces, en este monte queda al este, al noroeste de Jerusalén, y ahí hay unos montes, hay un valle que se llama el Valle de Megiddo, y la palabra Ar, que quiere decir monte, quiere decir que es una zona montañosa donde está el Valle de Megiddo. Es un valle impresionante que va desde el mar Mediterráneo hasta casi los linderos con Jerusalén. Es algo impresionante, es un valle impresionante.
impresionante donde históricamente se han peleado en batallas impresionantes. Por ejemplo, en ese lugar históricamente vino la batalla de Débora y Barak, que derrotaron a los cananeos en Jueces capítulo 4. También ahí Gedeón, otro de los jueces, derrotó a los madianitas. Ahí en ese lugar fue donde murió Saúl en una batalla contra los filisteos. Y Napoleón también en 1799 llegó a ese lugar y dijo: este es el lugar perfecto para una gran batalla. Escuchen, ahí están, ahí se van a reunir los ejércitos del anticristo y los ejércitos del mundo engañados para pelear contra el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el propósito de esa batalla? Ahí dice que el ángel derramó su copa. Esa copa es un juicio. Y luego dice el verso 17: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, ¿qué dice? Hecho está. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros leemos eso, ¿qué es lo que nos está diciendo? Se acabó. O sea, el Señor llegó. Acuérdense lo que dice segunda de Pedro: el Señor es paciente para con nosotros. No quiere que ninguno muera, sino que todos se arrepientan. Pero va a llegar un día en que Dios dice: se acabó. Se acabó. Y este es el momento cuando en la séptima copa, recuerde, ya vimos los 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Cuando venga la séptima copa es cuando todo se acaba. Y del templo sale una voz que dice: se acabó. Y es un momento dramático en la historia. No es un grito como de la mamá o de un papá que ya te dije que te estés quieto, en frustración. No, es en autoridad cuando Dios dice: se acabó. Dios va a finalizar y va a acabar ya para siempre con la maldad, con el engaño, con el odio, con el egoísmo, con la avaricia, con los celos, con el adulterio, con la inmoralidad sexual, con la drogadicción, con la pornografía. Dios va a acabar con todas esas cosas porque Dios dice: se acabó. Déjame preguntarte, ¿dónde van a ser juzgados tus pecados? ¿Dónde van a ser juzgados tus pecados? Hay un monte que se llama el monte de la ¿qué? De la calavera, el monte Calvario o el monte de la matanza. ¿Dónde van a ser juzgados tus pecados? Y finalmente, ¿qué va a pasar? Vienen los capítulos 17 y 18 donde habla de la destrucción de todo lo que el anticristo hizo, la falsa religión y todo ese imperio que construyó. Y finalmente en el capítulo 19, abra su Biblia en el capítulo 19 y el verso 11 y escuche lo que va a pasar. Qué impresionante. Ya vimos entonces la preparación para el Armagedón. Ya vimos también la batalla del Armagedón, donde se van a reunir los ejércitos del anticristo y donde Dios dice: se acabó. Pero después viene el regreso del Señor Jesucristo. Escuche, capítulo 19, verso 11. Estas palabras son impresionantes. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en sus cabezas muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y escuche esto: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, clamó a gran voz
voz diciendo: todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan y congréguense para la gran cena de Dios. Escuche, aquí viene finalmente el regreso del Señor Jesucristo. Y aquí la palabra de Dios nos dice que cuando Jesús ascendió al cielo, los discípulos estaban viendo, los ángeles vinieron y le dijeron: así va a regresar el Hijo de Dios. Y entonces dice en el capítulo 16, entonces viene el Hijo de Dios que dice: he aquí yo vengo. Y en Mateo 24 dice: aparece la señal del Hijo de Dios. Y aquí el Señor Jesucristo dice: se abrió el cielo y entonces vino un jinete montado en un caballo blanco. ¿Se acuerdan del jinete de caballo blanco de Apocalipsis 6? ¿Se acuerdan quién era ese jinete del capítulo 6 de Apocalipsis? ¿Quién era? El anticristo. Pues se acuerdan que el anticristo viene a engañar y aparece en un caballo blanco como si fuera pero ese es el primer sello que se abre, y el primer juicio que Dios manda es el engaño del anticristo, que viene montado en un caballo blanco diciendo: tengo paz para el mundo, y la gente va a caer en el engaño. Impresionante. Pero en el capítulo 19 dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, ¿cómo se llama? Fiel y verdadero. Fíjense qué nombres tiene para el Señor Jesucristo. Fiel y verdadero. No es el engañador del capítulo 6. Después el otro nombre que dice en el verso 13, ¿cómo se llama en el verso 13? El Verbo de Dios. Jesucristo es Dios hecho carne. Acuérdense, Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo, y en el verso 14 del capítulo 1 de Juan dice: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esta Navidad, lo que nosotros vamos a estar celebrando es que aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es el Verbo de Dios, y en el verso 16 dice que Él es Rey de reyes y Señor de señores, y Él regresa a reinar. Y luego lo describe algunas características del Señor Jesucristo. No lo describe, no hay ninguna descripción física del Señor Jesucristo, pero dice que sus ojos son como llama de fuego. Escucha, Jesucristo todo lo conoce. Lo más profundo de tu corazón, Él lo conoce. Déjame decirte esta mañana o esta tarde: Jesucristo te está viendo y te ve con ojos de llama de fuego. Él conoce todo. Él sabe todo por lo que estás pasando. Él sabe todo lo que estás pensando aún en este momento. No solamente sus ojos como llama de fuego, dice que en su cabeza tenía diademas que hablan que Jesucristo es el Rey soberano de toda la tierra, y dice que traía una túnica manchada de sangre en el verso 13, y eso nos habla de que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él derramó su sangre para salvarnos. Y finalmente en el verso 14 dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Tú ya sabes quiénes son esos ejércitos? ¿Quiénes? No se llena de emoción que dice no solamente viene el Señor Jesucristo vestido con un vestido lino finísimo, blanco, resplandeciente, con sus diademas en victoria. Viene con un nombre que dice: Él es el fiel y verdadero, y dice que tiene un nombre que dice Rey de reyes y Señor de señores, y atrás de Él venían los ejércitos celestiales. Déjeme decirle que si usted ha sido sellado por el Espíritu Santo, si usted ha venido en arrepentimiento pidiendo perdón, usted ha sido lavado con la sangre de Jesucristo, usted ha sido comprado, ha sido redimido, ha sido restaurado, ha sido limpiado. Yo no estoy diciendo que es perfecto ahora, pero cuando Jesucristo regrese va a ser usted perfecto. Y déjeme decirle, usted viene con el Señor Jesucristo porque viene a reinar con Él aquí en la tierra. Esa es la promesa de un Dios maravilloso que nos dice: voy a juzgar la maldad y voy a traer juicio en esa batalla que se llama Armagedón. Y recuerda, esta tarde hay dos lugares que Dios ha escogido para traer algo impresionante a este mundo. Históricamente, el monte de la calavera y el monte de la matanza.
En el monte de la calavera Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, ofreciendo gracia y perdón para perdonar nuestros pecados. Pero en el monte de la matanza Jesucristo viene a traer juicio y justicia contra el pecado. Aquí te ofrece perdón, aquí solamente hay juicio.